olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy traigo con ustedes la siguiente aportación, es decir, la segunda parte de este análisis o reaccionando del broadcasting de diciembre de 2023. Bien, pues la vez pasada vimos dos discursos en donde veíamos, como de costumbre, manipulación, información mal fundamentada y tal como dicen algunos comentarios, prácticamente es como si fuera el refrito. Tal Javier Muñoz, si no mal recuerdo, dijo, son discursos anteriores que le agregan algo diferente y lo exponen como algo nuevo. Y es cierto, cuando estudié dentro del grupo de coerción, o cuando estuve dentro del grupo de coerción, en otras palabras, recuerdo haber visto información que era muy redundante ya a revistas pasadas de algunos años atrás, indicando con esto que es como si fuera, tal como le comenté a Javier Muñoz, como un refrito, ¿sí? de lo anterior. Y es cierto, al final de cuentas es como que información repetitiva al final del día. Pero bien, ahora vamos a ver los siguientes discursos de este broadcasting, esperando concluir para esta ocasión, en esta segunda parte, la información que va a presentar este cuerpo gobernante de la Asociación Religiosa Testigos de Jehová. Pues vamos a analizarlo, amigos. ¡Qué discurso tan interesante! Muchas gracias, hermano George. Ahora el hermano David Ayanelli, del Departamento de Redacción, presentará el discurso titulado Nunca olviden lo que Jehová recuerda. Hay algo que Jehová recuerda que nosotros no debemos olvidar. Tiene que ver con la manera en la que Él nos ve y nos trata. Es algo que todos, ustedes también, que están a punto de graduarse, deberíamos tener siempre presente. ¿Qué es? Por favor, busquen conmigo el Salmo 103. La respuesta está en un versículo que conocemos bien, el 14. Y por favor, dejen su Biblia abierta ahí. El salmista David, hablando de Jehová, dice, porque Él sabe bien cómo estamos formados. Se acuerda de que somos polvo. No sé si les pasaba a ustedes, y digo, pensé que era yo una persona muy espiritual, y lo digo así, porque realmente era la conceptualización con la que me autocalificaba, muy espiritual. Llegaba un momento cuando iniciaban las asambleas que ya me sentía cansado cuando estaba iniciando. Vamos, indicando con esto que había por ahí algún detalle que mi subconsciente me estaba reclamando. Y se me vino ahorita a la mente porque ahorita que escuché cuando dijo, dejen la Biblia abierta en este capítulo, me ponía a pensar cuántos cuántos versículos se irán a analizar, ¿no? Entonces, de repente me daba una flojera mental el hecho de mantener un libro, una carta abierta por mucho tiempo, porque me llegaba a parecer tedioso. Pero bien, continuamos con esta aportación. Jehová recuerda que somos polvo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué no debemos olvidarlo nunca? Primero, ¿qué significa esa expresión? Jehová se acuerda de que somos polvo. Básicamente es que Jehová tiene en cuenta que somos pecadores y desea perdonar a quienes se arrepienten. ¿Qué relación hay entre ser polvo y ser pecadores? Al final de cuentas, si nos abocamos a lo que dice el Génesis, los seres humanos, según el Génesis, fueron creados del polvo del suelo. Sí, ¿no? Vamos, como si fuera un lodo, y según lo que transmite la idea de que los formó, los diseñó, pero con polvo. Con un poquito de agua se hizo un tipo barro y de ahí los hizo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿qué hay de ello? Sí, según la Biblia,
indica que, pues, antes de que los seres humanos pecaran, pues la deidad los había hecho del polvo. No hay ninguna relación, definitivamente. Pero bien, es la percepción del grupo de coerción. Cuando hablamos acerca del paraíso perdido, nos hace referencia a la idea, sí, tal como suena, del paraíso perdido. Muchas culturas tienen historias que hablan de una edad de oro en un pasado lejano, un tiempo en que la gente era feliz y vivía sin conflictos. Usualmente en estas leyendas el paraíso terrenal se pierde como resultado de la codicia. La edad de oro de los antiguos griegos fue un tiempo ideal en el que Cronos gobernó el universo. Posteriormente, cuando Zeus tomó el control, este tiempo terminó y se sucedieron las edades de plata, bronce e hierro, cada una menos feliz y menos próspera que la anterior. La mitología persa, escúchenlo bien, la mitología persa narra la historia de Masha y Mashiol, los dos primeros seres humanos que terminaron perdiendo su paraíso después de ser engañados por un espíritu maligno. Por otro lado, en un mito maya se habla de personas perfectas, hechas de harina de maíz, que se volvieron demasiado orgullosas. Su caída se produjo cuando los dioses pusieron una niebla ante sus ojos para debilitar su entendimiento. Eso es lo que nos da a entender el contexto. Si nos fijamos en los versículos 1 y 2, David empieza el salmo recordándose a sí mismo que no quería olvidar lo que Jehová había hecho. ¿Y qué había hecho Jehová? En el versículo 3, lo primero que dice David es que Jehová perdona. Y en los versículos siguientes, David menciona 4 veces la misericordia, que es la cualidad que impulsa a Jehová a perdonar. Además, David habla 4 veces del amor leal, el amor que hace que Jehová nos vea como su propiedad especial. El perdón, la misericordia y el amor leal están relacionados. ¿Se acuerdan que en la aportación pasada hice referencia del canal de Jacob? Vi una aportación hace unos días cuando él hablaba acerca precisamente de este punto. Fíjense cómo todo viene a encauzarse, viene a incidir en el tema, y qué bueno que uno va viendo información o uno tenga que leer precisamente para ampliar más su criterio. Y ojo, es cierto, yo invito siempre a las personas a hacer los comentarios y agradezco mucho, en verdad agradezco mucho los comentarios que hacen las personas. Trato de leer todos, algunos son un poquito más extensos, algunos un poquito más escuetos, más reducidos, algunos van al grano. Sin embargo, trato de leerlos todos y analizar lo que dicen. Y es cierto que tal vez no todos estaremos de acuerdo, o no todos estén de acuerdo con un servidor. Pero creo que en eso consiste, por ejemplo, ¿cómo llamarlo? Convivir con una sociedad multicultural, de multicreencias incluso. Porque qué aburrido sería que todos pensáramos exactamente igual, como en el grupo de coerción. No vamos tan lejos. En el grupo de coerción todos tienen que pensar igual. Y si de repente 2 testigos de Jehová, llámense hombre, mujer, mujer, hombre, que hablen entre ellos, ven que tienen un punto de vista diferente en relación a una creencia, le va a ir mal. Le va a ir muy mal. No creo que le vaya nada bien. Sin embargo, esta es la parte sabrosa, yo le diría, que podemos tener opiniones encontradas, opuestas, divergentes, y eso es muy bueno, porque usted hace valer su forma de pensar, expóngala, ¿sí? Así como un servidor la expone. No estaremos de acuerdo, pero en ello estará la sabrosura, en verdad, del gran y enorme criterio que deberíamos de asumir por ser una sociedad multicultural, en verdad. ¿De qué manera? Perdón, y me quedé corto. Cuando digo me quedé corto es que ya no comenté lo que iba a decir. Bien, Jacob, algo que incluso lo dije la vez pasada, no concuerdo del todo también con él. ¿Se dan cuenta? Tiene elementos muy importantes, muy acertados, muy atinados, muy puntuales, pero hay cosas con las que no concuerdo. Ahora bien, el tema aquí es que Jacob decía lo siguiente, que durante la creación, y no concuerdo porque no soy creyente de la Biblia, trato de entender cuál es el pensamiento, ahora sí, el pensamiento judío en relación a este punto
que está hablando este individuo, este tipo. Entonces, él decía que según los términos hebreos que se manejan para hablar acerca de la creación del hombre y la mujer, es como si un solo cuerpo, escuchen esta parte interesante, un solo cuerpo tuviera una doble función. Es como si fuera, híjole, se me hace un poco difícil expresarlo de esta manera, como si fuera un tema de hermafroditismo, como si fuera hermafrodita, como que si el primer cuerpo hubiera sido hermafrodita, tuviera la parte masculina y la parte femenina. Entonces, que cuando, según saca la deidad a la mujer de la costilla, realmente no es así, porque está mal traducido, está mal vertido, que realmente lo que hizo fue una separación. Me hace recordar, no recuerdo cómo se llama el proceso dentro de este desarrollo embrionario, cuando se dividen las células. Me hizo pensar precisamente en este proceso de división de células, pero aquí en este caso el cuerpo ya estaba formado, el del hombre. Entonces, de tal manera que la deidad, según lo que explica Jacob, que es un judío, ¿sí? Y que ha estudiado el Génesis, que ellos le llaman, no es Bereshit, creo que es Bereshit, le llaman el Génesis. Si estoy equivocado, ustedes me corregirán, amigos. Entonces, lo que hace es dividir precisamente, ¿sí? Hacer esa división de los cuerpos, sustraer del cuerpo masculino precisamente la parte femenina y el cuerpo masculino quedarse con la parte masculina. Sin embargo, hay un detalle muy interesante dentro de lo que explica la biología, que los seres humanos, el hombre y la mujer, pueden tener características, en el caso del hombre, un tanto o con cierto porcentaje de feminidad, y en el caso de la mujer, con cierto porcentaje de masculinidad. De tal manera que no se puede desasociar en un momento dado lo que es digamos, en su totalidad o al 100%, la masculinidad y la feminidad de los sexos opuestos, es decir, en su propia configuración. Espero haberme explicado, pero me pareció interesante la conceptualización judía que le dan a los términos de la creación humana, pero esto desde el punto de vista religioso, que en realidad no concuerdo con ello, pero al final de cuentas ese es el punto. Y sigamos con esta aportación. ¿De qué manera? Bueno, la misericordia lleva al perdón. Un experto lo explicó así. La misericordia de Dios es la causa y el perdón de los pecados el resultado. Y en este contexto, la misericordia y el perdón son parte del amor leal de Jehová. Podríamos decir que el amor leal de Jehová es como una gran casa, y la misericordia y el perdón son cuartos espaciosos dentro de esa casa. Wow, interesante esto que está diciendo este tipo. Interesante no porque concuerde con él, sino interesante porque exactamente ese es el punto que quería abarcar hace un momentito, hace unos segundos atrás. La misericordia. La misericordia, por ejemplo, ¿por qué fueron expulsados esta primera pareja humana en el paraíso? Bien, según el pensamiento judío. ¿Por qué estoy aludiendo al pensamiento judío? Recordemos que el cristianismo no es, de nueva cuenta, el cristianismo no es un pensamiento judío, ¿sí? El judaísmo se ha de considerar, por ejemplo, y sus escritos sagrados, se han de considerar el principio, se puede decir, de lo que hoy por hoy los judíos entienden acerca de toda el inicio de la humanidad, o incluso, por ejemplo, la historia que se llevó a cabo en Canaán, otro de los detalles de la existencia del tal Yeshua, ¿sí? Y posterior a esa relación obligada que le quiere dar el cristianismo sobre el judaísmo. Pero bien, espero explicarme. Aquí el punto es que ¿por qué fueron
expulsados la primera pareja humana, si realmente quien pecó fue, según desde el punto de vista bíblico, fue la mujer. Bueno, el pensamiento judío dice que no fue así, que el mandato se le dio única y exclusivamente al hombre. Única y exclusivamente al hombre, y en efecto, según el relato de la Biblia, del Génesis, se explica claramente de esa manera. No hubo una interacción directa por parte de la deidad hacia la mujer, sino era de la deidad hacia el varón o hacia el hombre. De tal manera que el responsable de mantenerse de una sola pieza íntegro ante la orden de la deidad era la del hombre, no la de la mujer. Sin embargo, pese a que la mujer le dio, por ejemplo, ella no cometió, digamos, la falla en contra de la deidad. Ese es el pensamiento judío. Entonces, algo que él ya no quiso entrar más a detalle, él mencionó lo siguiente: por misericordia, la deidad, según con sus palabras, fue expulsada del paraíso, ¿sí? Por misericordia. Y algo de lo que dice este tipo tiene una relación por ahí, pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo este individuo. Y si nos fijamos en los versículos 11 a 13, allí David usa una serie de ejemplos, comparaciones muy fáciles de entender que describen la altura, el alcance y la profundidad del cariño que nos tiene nuestro Padre Jehová. Él nos ama y está dispuesto a perdonarnos. Ahorita que hace referencia de David, por ejemplo, un dato interesante, cuando David, según también la Biblia, peca porque es responsable de la muerte de Urías elitita, el esposo de Batseba. Si estoy equivocado, me corrigen en los comentarios, por favor. Y por haber cometido adulterio, ¿sí? Adulterio con Batseba y haberla embarazado. Entonces, en el caso de él, hay una gran diferencia en las acciones, según la Biblia, de lo que aconteció entre la deidad y Saúl, el primer rey de Israel, quien, cuando se le había dado la orden de dar muerte a el rey de Ai, no le dio muerte, lo conservó con vida. Llega el profeta Samuel, le reclama del por qué no lo había ejecutado, y por consiguiente se trae consigo el enojo, la furia de la deidad, y derivado de ello, pues él prácticamente pierde la corona. Sin embargo, se le otorga en sucesión a David. En el caso de David, él nunca buscó una justificante, que por cierto, algo que no comenté en el caso de Saúl, él echó la culpa, no asumió su responsabilidad y le echó la culpa al pueblo, al no haber acatado la orden de la deidad para dar muerte al rey de Ai. Sin embargo, en el caso de David, algo diferente fue. ¿Por qué? Porque él asume la responsabilidad de todas las acciones, y derivado de ello, es como si la misericordia de la deidad hubiera entrado en función. Eso es lo que nos explicaron, eso es lo que trata de revelar los relatos de la Biblia. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice este individuo, porque no he visto esta información de antemano. La estoy viendo a la vez con ustedes. Entonces veamos qué es lo que nos dice este individuo. Y ahora llegamos al versículo 14, donde David explica por qué Jehová desea perdonarnos con tanto amor. Dice, Él sabe bien cómo estamos formados. Jehová está consciente de que creó a Adán del polvo del suelo y de que incluso los humanos perfectos tienen limitaciones naturales. Tienen que comer, dormir, respirar. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ser polvo adquirió un nuevo significado. Sobre el versículo 14, la atalaya una vez dijo que David se refería a las flaquezas humanas causadas por la imperfección heredada. Esto me suena como si fueran a lanzar una nueva luz, ¿no les parece? Vamos a ver. Así que Jehová sabe muy bien que tenemos debilidades, limitaciones, porque somos imperfectos.
Él entiende, Él sabe lo fácil que es para nosotros pecar, cometer errores, la fuerte tendencia que tenemos a caer en la tentación. Pero Jehová no solo sabe que esto es así. Aquí David explica que Jehová lo recuerda. Ahí comienzo a diferir, ¿no? de esta persona, porque cuando se habla acerca de las tentaciones, de las debilidades, es porque la persona no es fuerte, es porque la persona está débil espiritualmente, es porque la persona tiene heredado el pecado, o tiene el pecado, más bien dicho, ¿sí? Tiene el pecado heredado por los primeros padres, Adán y Eva. Que por cierto, creo que aún independientemente y con todo, díganme ustedes si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, que independientemente de todo, hoy por hoy, el incesto se ve como un tema meramente grave ante la sociedad y no está permitida ante la ley. Ojo, un dato muy interesante. Si saben de algún país donde permitan el incesto, ok, y que incluso las personas puedan casarse entre familia, sin ser considerado como una pena grave, entonces, bueno, háganmelo saber porque sería interesante, pues incluso retroalimentarse. Sin embargo, el tema aquí es que, aún con todo, si Adán y Eva no hubieran pecado según el relato de la Biblia, no se nos debe de escapar el punto de que los hijos de Adán y Eva tendrían que casarse y con todo tendrían que asumir como esposos o esposas, según fuera el caso, a sus propios o propias hermanas o hermanos, ya sea el caso. Esto, visto desde el punto de vista hoy, actualmente dentro de la sociedad y dentro de la ley, esto se ha de considerar no permitido. Y sin embargo, la religión hoy lo considera como un pecado. Entonces, aclarando, ¿cómo dice por ahí el dicho? Aclarando amanece más temprano. Hay un dicho por ahí que dice algo así. Pero aclaremos el tema. Vamos, ¿en dónde está el valor? ¿Dónde está el valor moral de la deidad de la Biblia? ¿Sí? ¿En dónde está el valor moral de la deidad de la Biblia? Cuando lo que hoy se considera como un tema de pecado ante la religión, lo hubiera permitido, aún con todo, aún cuando los primeros seres humanos no hubieran pecado, hubiera permitido el incesto. ¿En dónde está el valor moral de la deidad de la Biblia? Un tema en donde me gustaría que me dejaran sus comentarios. Entonces, está interesante esta parte, pero continuemos porque no hemos avanzado mucho en este discurso de este individuo. La palabra hebrea puede significar recordar y actuar. Implica una acción por parte de quien recuerda. En otras palabras, como Jehová se acuerda de que somos polvo, se siente impulsado a hacer algo. ¿Hacer qué? De acuerdo con el contexto, mostrar misericordia y perdonar a los pecadores arrepentidos. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Qué significa que Jehová recuerde que somos polvo? En pocas palabras, que Él tiene en cuenta que somos imperfectos y desea demostrar que nos ama perdonándonos. Podemos resumir la lección en 3 palabras: limitaciones, expectativas y, por último, acciones. ¿Han escuchado ustedes este dicho cuando dice, te perdono, pero no, te perdono, pero no olvido lo que hiciste? Si no, la persona no es tonta, ¿eh? Porque dice, ok, te perdono la acción, pero yo sé cuáles son tus mañas, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, dependiendo de quién se lo diga a quién. O si es un tema de trabajo, si es un tema de cualquier otra índole, por ejemplo, le dice a la persona, te perdono, pero no olvido lo que hiciste. Bien. Con esto, por ejemplo, podemos decir que perdonar significaría, en un momento dado, como dice, creo que es el Salmo, ¿no? Aquí no recuerdo cuál es el texto exactamente, que dice, aun cuando los pecados sean rojos color escarlata, los haré blancos como la nieve. Como diciendo, el perdonar significaría, no me acuerdo lo que hiciste, lo olvido por completo. ¿Sí? Estamos hablando, perdonar pecados nivel Dios.
como se dice comúnmente, ¿no? Es nivel Dios, ¿no? Entonces, si no se acuerda del pecado, entonces se olvida por completo y decimos borrón y cuenta nueva. Sin embargo, hay un dato interesante que me gustaría entrar a la lógica o al razonamiento. Si esto fuera tan real, tan cierto, tan certero, tan verídico, tan físico, tan palpable, ¿sí? Entonces, perdonar, escúchenlo bien, perdonar los pecados en el nivel Dios implicaría de que si realmente el error haya sido de Adán y Eva, y como ya lo entendimos bajo el punto de vista judío, si el error fue única y exclusivamente de Adán, entonces, ¿para qué someter a la humanidad para que arrastre tras de sí lo que no debe o lo que nunca hizo, si es que realmente ya se perdonaron los pecados? Con esto, ¿a dónde quiero llegar con este punto? A tratar de entender cuál es la confusión que otorga el relato del Génesis en relación al tema del pecado y por consiguiente el resto de lo que explica constantemente el Nuevo Testamento en relación al tema del perdón de pecados. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto hacia ustedes, estimada audiencia? El hecho de que si los pecados han sido convertidos en blancos como la lana, definitivamente la humanidad no debe absolutamente nada. De nueva cuenta, no debe absolutamente nada. Entonces caemos en un juego de un escrito sagrado que en un momento dado pues tampoco entendía de por qué la humanidad cometía errores, reincidía en los errores y al final de cuentas moría. Quiso entender a través del filosofar el hecho del por qué, o entender el por qué la humanidad comete errores y por qué la humanidad muere, olvidándose del punto en común o como común denominador que también los animales, es decir, los seres vivos del reino animal, también mueren, indicando con esto que es parte de un proceso natural de la vida. Pero bien, continuemos con este punto porque creo que me he extendido demasiado. Como Jehová sabe que tenemos limitaciones por la imperfección, espera que a veces nos equivoquemos. Y cuando lo hacemos, Él se siente impulsado a actuar con misericordia, a perdonarnos si nos arrepentimos. ¿Y qué hay de la segunda pregunta? Queridos estudiantes. Por ejemplo, le dije una mala palabra a un compañero de trabajo. Le dije una mala palabra a un miembro de mi familia. ¿Sí? Ahí ya cometí 2 pecados. Me acordé, híjole, creo que cometí un mal contra la deidad. No, lo cometiste contra la persona. Sí, pero con esto también estoy ofendiendo a Dios porque yo tengo que amar al prójimo. Entonces, Dios, perdóname, por favor. Y después otra vez se volvió a hacer, Dios, perdóname, por favor. Entonces, imagínense todo aquello que ha de considerar la religión como error, ¿sí? Como pecado de la humanidad, y las cuantas veces que tendría al día que necesitar estar pidiendo perdón a la deidad, con su debida consecuencia de que como fue un acto de arrepentimiento, es el de te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón. Entonces, pues prácticamente estaríamos acongojados, estaríamos prácticamente embelesados y estaríamos atormentados con el tema del pecado, ¿no? Con el tema del pecado, tal como lo que sucede con muchas personas religiosas, tal como los testigos de Jehová u otras personas religiosas de otras confesiones religiosas, válgase la redundancia o válgase la expresión. Pero es un tema un tanto como que complicado lo que se hacen en su mente las personas religiosas. ¿Por qué no deberían olvidar nunca lo que Jehová recuerda?
Estudiantes de la clase 154, no olvidar lo que Jehová recuerda precisamente puede ayudarlos a cumplir con el propósito de Galaad, que como ya se dijo, es estabilizar y fortalecer a los hermanos. Bueno, veamos dos maneras en las que este salmo puede ayudarlos a ustedes y a todos los que nos están escuchando a hacer eso. La primera, fortalezcan a los hermanos promoviendo la paz y la unidad al perdonar como lo hace Jehová. Entonces, expulsados arrepentidos como estampida hacia la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Qué van a decir ellos? Pues no es tan fácil, ¿no? Entonces no estás perdonando. Es decir, no estás llevando a cabo lo que la deidad te está explicando, tal como lo hace este individuo que está, pudiéramos decir, en representación del cuerpo gobernante, no del corporativo, pero más que nada en representación del cuerpo gobernante. Pero, entonces, no están aplicando, vamos, de pies a cabeza, lo que están diciendo. Es de dientes para afuera, simplemente. ¿Cómo? Recordemos las tres palabras clave. Las limitaciones determinan nuestras expectativas, lo que influye en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás. A menudo hacemos esto automáticamente. Imaginemos a unos hermanos jugando fútbol y uno de ellos se tuerce el tobillo. El resto no espera que él siga corriendo, pasando el balón, haciendo regates. Ellos ven sus limitaciones, ajustan sus expectativas y lo tratan con bondad. Quizás lo ayuden a salir del campo. Sin embargo, en nuestro día a día, al tratar con los demás, qué fácil es olvidarse de lo que Jehová recuerda, las limitaciones que tenemos los humanos. Así que intenten esto. Cuando sientan que empieza a hervirles la sangre por algo que un compañero dijo o hizo, deténganse y pregúntense, ¿me estoy olvidando de lo que Jehová recuerda? ¿De que mi hermano tiene limitaciones? ¿De que es imperfecto igual que yo? Cuando recordamos las limitaciones, ajustamos nuestras expectativas y eso hace que sea más fácil mostrar misericordia. Aquí cabe aclarar un tema muy importante. Las personas que están adentro, al interior del grupo de coerción, es decir, en las congregaciones de esta confesión religiosa de los testigos de Jehová, para ser mucho más específico, están calificadas por lo que se exige de ellas por medio de la supervisión del cuerpo de ancianos o del anciano, ¿verdad? Entonces, mientras una de esas personas no muestre una falla espiritual, de nueva cuenta, entonces se le seguirá considerando como un hermano en el cual o con el cual se podrá convivir. Sin embargo, cuando la persona haya cometido un error, ¿sí?, en donde se le haya juzgado a través de un comité judicial, entonces no habrá cabida para mantener una relación con esa persona. ¿Quién lo determina? Pues prácticamente el cuerpo de ancianos a través de un comité judicial y que determinó que se le debería de expulsar y no mantener ninguna relación con esa persona. Pero entonces, ¿en dónde queda el criterio de los demás? Porque dicen, conmigo, yo no sé en primera instancia qué mal hizo y contra quién, o si fue contra sí mismo. Sin embargo, a mí en lo particular no me ha hecho nada en lo absoluto, y es más, su relación con un servidor era muy buena. Indicando con esto, por ejemplo, en un tema muy paralelo, por ejemplo, en el mundo dominado por don Satanás, tal como lo comentan ellos, que el mundo está dominado por don Satanás, entonces podemos decir en un momento dado que yo en lo personal o un servidor en lo personal puedo convivir con cual más personas independientemente de sus prácticas que tengan. Mientras un servidor no intervenga, no me quiera meter en la vida de la persona, todo está perfecto. Porque si yo quiero mantener una relación de negocios o una relación de amistad o de buena vecindad, simplemente de ser un buen vecino,
pues lo que haga o deje de hacer, a mí en lo personal, no tendría por qué afectarme, ¿sí? Sin embargo, el testigo de Jehová tiene un gran prejuicio en relación a la forma de actuar o la conducta de aquellos que se dicen ser sus hermanos, porque es parte de esta característica moral de la congregación o iglesia de los testigos de Jehová. No tomando en cuenta, no considerando, eso sí, no tienen que fijarse en eso, de los grandes errores que han cometido los miembros del cuerpo gobernante, cuando han encubierto casos de pedofilia, cuando han encubierto casos igual de borracheras, como en el caso de Morris, ¿verdad? Y de otras tantas cosas más, incluso de herejía o de apostasía, cuando a alguien se le ha ocurrido decir en un juicio de que sería, como dijo Jeffrey Jackson, sería muy ostentoso pensar que somos el único canal entre Dios y los hombres, ¿verdad? Lo dijo con otras palabras, pero en esencia era hecho. Vamos, en ello se puede perdonar debilidades, se pueden perdonar y pasar por alto, ignorarlos o decir, aquí no pasó absolutamente nada. También de casos como lo que ya comenté, pero también sobre casos de herejía, porque también ese término aplicaría muy bien perfectamente. Sin embargo, la gente de abajo estará juzgada, estará señalada, estará supervisada, estará observada y no podrá hacer absolutamente nada por su propia iniciativa ni por su propio criterio, porque entonces se le puede someter a un comité judicial. Pero bien, puedo extenderme más con este comentario y no avanzar con este individuo. Vamos a ver. No guardamos resentimiento y así contribuimos a la paz y la unidad. Hablemos de la segunda manera en la que este salmo nos puede ayudar. Para conseguir el objetivo de fortalecer a nuestros hermanos, podríamos, por ejemplo, ayudarlos a aceptar el perdón de Jehová. Quizás nos enteremos de algún hermano que no deja de sentirse culpable por errores del pasado. Se está olvidando de lo que Jehová recuerda. Una persona que se siente culpable por los errores de su pasado, ¿qué pudiera hacer? No sé. Vamos, es que se dan cuenta cómo la religión te sobrecarga la mente. Si es que tú eres adepto, si tú eres o incluso una persona religiosa de otra religión, válgase la redundancia. Si eres una persona de fe o de creencia de otra religión, mejor dicho, entonces, pues vas a darle toda la credibilidad al pastor, al anciano, al elder, al superintendente, representante del cuerpo gobernante, al alto clero. ¿Por qué? Porque una persona que es creyente, fiel o adepto, siempre se va a sentir aquí y siempre le va a dar un poder al que está arriba y lo va a mantener arriba. Es casi como que préndele la veladora. Entonces, la persona de abajo siempre va a sentir que es menos, que todo lo que hace está mal, que el pasado que trae arrastrando estuvo mal y te tiene que reprender todo el tiempo. Vamos, es lo que te hace la religión, te hace sobrecargarte de, válgase la redundancia, de cargas o temas morales que ni en cuenta, ¿sí? Que ni en cuenta, porque la religión, el factor error dentro de la religión es considerar todas las acciones como pecaminosas. De nueva cuenta, ha de considerar la religión todas aquellas acciones que hiciste en el pasado y que posiblemente se te pueden, decimos en México, chispotear, ¿sí? En el presente como temas de pecado. Y eso es una enorme carga que te impone la misma religión. De que Él tiene en cuenta nuestras limitaciones y desea perdonarnos. Incluso puede que el hermano esté recordando lo que Jehová ya olvidó, los pecados que Él ya perdonó y que nunca le echará en cara al hermano. ¿Podríamos ayudarlo? Salmo 103:14. Podríamos usarlo para recordarle por qué Jehová desea perdonar.
Y luego quizás podríamos usar el versículo 12 para recordarle el alcance del perdón de Jehová. Vamos a leerlo. El Salmo 103, 12 dice: Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. ¿Cuán lejos está el este del oeste? Entonces, si así como está el este del oeste, es de punta a punta, ¿no? Vamos, es de extremo a extremo. Nunca se van a encontrar, ¿no? Sobre este espacio nunca se van a encontrar. Entonces, pues, perdonar pecados implicaría recuperar de nuevo la perfección. Escuchen lo que estoy diciendo. Perdonar pecados sería recuperar de nuevo la perfección desde el punto de vista teológico de la Biblia. ¿Sí? Entonces, si la humanidad pierde la vida eterna, incluso la perfección, y por consiguiente la vida eterna por el pecado cometido, entonces se requería perdonar de pecados, o el perdonar los pecados, para que la humanidad recupere de nuevo la perfección y la vida eterna. Oh, sí. Entonces, ¿qué está esperando la deidad? Y es un punto muy importante. ¿Qué está esperando la deidad? Por eso vuelvo a repetir, el tema de la religión es un bonito cuento chino. ¿Sí? Algo que nunca, vamos, no se va a llevar a cabo otro desenlace, porque es meramente figurativo, imaginativo, fantasioso. ¿Qué esperan? Es que en el futuro, es que Dios está guardando misericordia para que más personas se arrepientan. ¿Perdón? ¿Se dan cuenta del enorme chisme? Vamos, del enorme cuento, de la enorme falacia, del enorme negocio. Es como posponer algo ahorita, en el presente, que nunca va a llegar, en absoluto. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de la religión. Posponer, posponer, posponer. Sentirte con una gran carga de que tú necesitas el perdón diariamente de la deidad para que en un momento dado en el futuro puedas recibir la recompensa de vida eterna. ¿En dónde? Pues donde quieras, ¿no? En el cielo, en la tierra, en el medio cielo o en la media tierra, donde la persona quiera. Al final de cuentas, creo que hasta eso es un tema de pura fantasía. Pero bien, continuemos con este análisis o esta reacción. El libro Acerquémonos a Jehová lo explica así. Dice: están en direcciones totalmente opuestas y a la mayor distancia que podemos imaginar. Por cierto, cuando dice está en el libro Acerquémonos a Jehová, ¿por qué no hacen referencia a los libros del libro Babilonia la Grande ha caído, ¿no? Que fue en la época de Nabucodonosor? O por ejemplo, está en el libro de Paraíso Perdido o Paraíso Recobrado, que también fue de Nabucodonosor, ¿no? O está en el libro Jehová, escrito por Radenford. O se encuentra en el libro tal que fue de fulano de tal, ¿no? Ya no. O por lo menos un libro más reconocido entre todos, el libro Vivir para Siempre. O se encuentra en el libro Vivir para Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, en alguna ocasión me puse a pensar sobre este tema. Y posiblemente ustedes concuerden con un servidor como no concuerden. Estamos hablando de un corporativo meramente lucrativo, un corporativo comercial, un corporativo que asume derechos de autor, un corporativo que tiene patentes, un corporativo que tiene como dominio extensiones de tierra en otros países, en donde tiene sus sucursales o filiales, como quieran llamarlo ustedes o traducirlo ustedes en su mente, y tiene propiedades menores, por ejemplo, en donde se encuentran ubicados, por ejemplo, salones de asambleas o incluso salones del reino, ¿sí? Y para esto tiene documentos de dominio de propiedad, obviamente, y tiene patentes, como ya les comentaba, y tiene derechos de autor. Entonces, en alguna ocasión me puse a pensar, ¿por qué no señalar los libros anteriores de este corporativo? Porque bien pudiera parecer que hay un tema de derechos de autor, de nueva cuenta. No sé si logre explicarme a dónde quiero llegar con este tema. Que estamos hablando acerca de que en su momento Radenford tuvo un derecho de autor, sus libros. Que también incluso Nabucodonosor tuvo sus derechos de autor. Ojo.
y que incluso Frederick Franz, quien fue el tío de Raymond Franz, quien escribió el libro Crisis de Conciencia, también tuvo sus derechos de autor, ¿sí? Entonces, que en un momento dado, referenciarlos como un tema bibliográfico no pasaría absolutamente nada, como tal vez en alguna ocasión lo han hecho, pero no es una práctica común, sino es el hecho de que, pues, eran sus libros, y lo que nos interesa ahora el corporativo es el show. ¿Sí me explico? Es la sensación. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Lo que nos interesa es lo de hoy. Aquello son de otros autores. Espero explicarme. Pero lo que le interesa al corporativo hoy actualmente es las buenas nuevas, las buenas noticias, las novedades, las expectativas nuevas, que a la gente le llame la atención y la mantenga así, sin parpadear, sin distraerse a los lados, porque ahí está la meta, la señal, ahí está la vida eterna. Algo así más o menos. Pero siento que aquí el tema está implicado los derechos de autor. Entonces, estamos hablando de un corporativo comercial, amigos. Vamos. Alguien me dirá, a ver, Jimmy, estás equivocado. Todo es posible. Todo es posible. Así como hay patentes, hay derechos de autor, hay propiedades donde hay escrituras que hacen referencia al derecho de ese dominio de propiedad. Pero bien, es un punto de vista que quería exponer desde cuando también se me había quedado aquí en mente y hoy lo destapé. Pero bien, sigamos con esto. Es imposible que se encuentren. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros pecados? Una obra de consulta dice lo siguiente: si Dios se lleva nuestros pecados tan lejos, podemos estar seguros de que ya no queda ni rastro. Su olor, su recuerdo ya no están, han desaparecido para siempre. Entonces, de nueva cuenta, ¿por qué la humanidad no recupera la perfección? ¿Se dan ustedes cuenta? Y no estoy siendo ilógico ni irracional. Si ya Él perdonó, que es la máxima, la deidad es la máxima autoridad universal de perdonar pecados. Y otro punto, si ya se entregó una vida humana perfecta, es decir, su Hijo, el tal Jesús, que dio su vida humana perfecta, eso es lo que dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Esa es la parte linda, bonita de la Biblia, del Nuevo Testamento. Pero en realidad hay que recordar que Jesús murió como un delincuente, porque era un sublevador, era un revolucionario de ideas en la mente de los judíos en contra del Imperio Romano. Esa es la realidad. La realidad es como... ¿Han escuchado hablar de las obras negras? Por ejemplo, una casa que está en obra negra, hay que revestirla con cemento, ¿sí? Y después rebatirla. Entonces, para que se vea bonita. Pero la realidad está allá, atrás del revoco y atrás del rebatido. Esa es la realidad. Entonces, la realidad del Jesús no fue realmente que haya sido el Hijo de la Deidad quien haya dado su vida a favor de todos, porque eso, tal como comentaba la vez pasada, no era el pensamiento judío. Eso es la transformación del pensamiento cristiano para darle un nuevo sentido a aquel que tal vez muchos hablaban de él, pero que realmente dentro del pensamiento y la tradición judía no había evolucionado a alcanzar a ser el gran Mesías, simplemente porque había muerto antes de haberse cumplido sus tantas palabras, sus tantas promesas, y que para la tradición judía él no tuvo que haber muerto sin antes se realizaran sus promesas. Pero bien, continuemos con esta información. Un olor puede despertar un recuerdo, pero cuando Jehová perdona, se lleva tan lejos nuestros pecados que ya no queda ni el rastro del olor que pudiera recordarle lo que hicimos y echárnoslo en cara. Usen el Salmo 103 para ayudar a otros a aceptar el perdón de Jehová, que tiene un alcance extraordinario. Si lo hacen, fortalecerán a todos sus hermanos.
Pues espero que se encuentren con una persona como la de un servidor y les pueda rebatir esas ideas, porque en lo personal nunca me he quedado callado en relación a ese tema. Desde el momento en que comencé a activar mi pensamiento crítico, a ser un libre pensador, a dejar de lado precisamente las tantas creencias burdas, tontas, inflexivas o incluso un tanto ilógicas. Entonces, si se encuentran a una persona que realmente analice las cosas como lo estamos analizando en estos momentos, creo que no tendrán respuesta alguna porque la Biblia no da ese tipo de respuestas. Queridos estudiantes de la clase 154, queremos que salgan de aquí decididos a usar lo que aprendieron en Galaad para fortalecer a los hermanos. Yo no fui a Galaad. Se requiere de pensamiento libre, amigos. No se requiere de ir a altas escuelas, incluso de Galaad o de otras religiones, o credos o fes. José Miguel Salinas, un gran amigo, lo aprecio mucho. Él nunca fue testigo de Jehová y me dijo hace un momento en un comentario, Jimmy, el cristianismo es una religión, las variantes, las variables, por llamarlo de alguna manera, son credos o fes. De alguna manera también estoy de acuerdo con él, aunque hoy se consideran, por ejemplo, dentro de la clasificación desde el punto de vista sociológico, como religiones, ¿verdad? Pero respeto su opinión y le agradezco mucho a José Miguel que me haya hecho ese comentario. Hay que analizarlo. Estaría bien encontrar un punto medio o encontrar... no es un tema de rivalidad ni de competencia, pero saber, por ejemplo, si es permitido en un momento dado también o aceptable desde el punto de vista sociológico decir que hay cerca de 1000 religiones del cristianismo, ¿sí? En lugar de decir que la religión del cristianismo tiene tantas variables o confesiones religiosas. Vamos a ver, hay que analizar este tema. Como hemos visto, las bonitas palabras del Salmo 103 pueden ayudarlos a, primero, promover la paz y la unidad, perdonando como lo hace Jehová. Y segundo, ayudar a los desanimados a aceptar el generoso perdón de Dios. Esta lección, en realidad, es para todos nosotros. Nunca olvidemos lo que Jehová recuerda. Y ya de paso esforcémonos por no recordar lo que Jehová olvida. Pero, espérate, está bien, no voy a recordar lo que ya olvidaste, pero pues regrésame la perfección, ¿no? Moraleja, regrésame la perfección si ya lo olvidaste, compadre, ¿no? Pero pues no es así. La verdad que, de nueva cuenta, vuelvo a decir, la religión es un bonito cuento. El que sigue. Gracias por este discurso tan animador. Pues bien, creo que me extendí en información, creo que me llevé casi una hora con este discurso, dentro de este análisis, dentro de esta disertación. Posiblemente ustedes concuerden con un servidor. De hecho, quería hacer este broadcasting en 2 partes, pero creo que quedan 20 minutos. Y creo que me va a llevar más de una hora en el análisis de la siguiente parte. Pero me gustaría hacer una tercera parte para este broadcasting. Al final de cuentas, creo que los análisis, es decir, la reacción con esta lógica que le aplicamos, creo que vale mucho la pena. Y eso es lo que nos ayuda. Alguien diría que es como filosofar, pero esto es lo que nos ayuda a tener un criterio propio, un criterio personal. Si alguien no lo ve de esa manera, amigos, entonces, y quiere no arriesgarse a dar una crítica que le pudiera parecer un tanto fuerte, entonces es muy probable que la persona se quede pequeñita en cuestiones de criterio. Entonces hay que arriesgarse, no hay que tener miedo. Nuestra capacidad de análisis puede ser muy grande. Y hay personas que me han dicho en los comentarios, ya para. ¿Qué debo de parar? ¿Acaso este mundo, no está lleno de pensadores, de escritores? ¿En qué momento? Imagínense ustedes que fuera gobernado este planeta por una estructura rectora muy similar al cuerpo gobernante. Libros no existirían. Noticieros tampoco.
periodismo estaría muy regulado, estaría muy supervisado, tal como lo que sucede, digamos, en la Corea del Norte o tal vez en China o posiblemente en Rusia, que esté muy supervisado, por ejemplo, el periodismo. Entonces, en donde la libertad de expresión esté sujeta precisamente a lo que opine el gobierno, digamos, el ejecutivo, ¿sí? O lo que determine la legislación en cuestión de limitaciones ante la libertad de expresión. Entonces, mucha gente cuando me dice, para, ya no sigas, ¿por qué? En su mente se encuentra registrado precisamente el tema de la coerción. En ellos se ha establecido el patrón de coerción y que no se han dado cuenta. Las personas debemos de hacer una crítica abierta, sin temor absolutamente a nadie y a nada, porque de esos libres pensadores han escrito grandes libros. Pero bien, seguramente ustedes, amigos, tendrán un mejor comentario que el de un servidor, una mejor ponencia, alguna mejor exposición, algún buen desarrollo en relación a lo que se ha expuesto el día de hoy. Y me gustaría conocerlo. Déjenme sus comentarios, amigos. Es un grato placer leerlos, poderles contestar. Y en realidad que, aunque no se expone, por ejemplo, en una aportación sus comentarios, pero créanlo que me nutren demasiado y es muy importante. Pero les agradezco mucho de su tiempo. Regálame un like si consideran de que esta información es de valor. Y también los invito a suscribirse a este canal para seguir creciendo esta comunidad. Y nos veremos ahora sí en la tercera aportación del broadcasting de diciembre de 2023 para poderlo concluir y seguir con las demás aportaciones. Pues amigos, nos vemos en la próxima. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.